Bueno, vamos a hacer entonces el modelo de examen número 3 de la página 20 de la parte 6, donde dice repaso general. El ejercicio dice así. Voy a compartir, así se ve mejor, me queda grabado. Bien. Un cohete que lleva un satélite para telecomunicaciones despega de Cabo Cañaveral desde una lanzadera inclinada a 45 grados con una aceleración constante de A igual a 1 metros sobre segundos, punto y coma 1 metros sobre segundos. A los 3 minutos de haber partido, suelta los tanques de combustibles que ahora se mueven influidos bajo la acción del campo gravitatorio terrestre hasta que llegan al agua para ser rescatados, acondicionados para poder reutilizarlos. El cohete no altera su aceleración al soltar los tanques de combustible. Analizar la siguiente situación. Siempre lean todo antes de empezar a hacer algo. A. Realizar una representación pictórica de la situación y colocar el sistema de coordenadas que utilizarás para analizar todo el movimiento de los objetos de estudio. No podrás cambiar el sistema de coordenadas una vez definido. B. ¿Cuáles son los objetos de estudio? ¿Cómo los modelizás? ¿Cuál es el marco de referencia que utilizás? C. Escribir los parámetros iniciales para cada objeto de estudio, posición inicial, velocidad inicial, aceleración. Lee con atención lo que pide cada punto para decidir en qué instante de tiempo comenzarás a analizar el movimiento de cada objeto de estudio. D. Escribir las funciones que representan el movimiento de cada objeto de estudio, escribir las funciones con los valores correspondientes. E. Averiguar con qué velocidad llegan los tanques de combustibles al suelo. F. Graficar I en función de T y velocidad de I en función de T para los tanques de combustibles. Y X en función de T y velocidad de X en función de T para el cohete. ¿Cuál es la posición a la que se encuentra el cohete cuando los tanques de combustible tocan el suelo? H, ¿de qué altura se sueltan los tanques? Si se duplicara la altura desde la cual se sueltan los tanques, ¿se duplicaría el tiempo que tarda en llegar al suelo? Justificar correctamente teniendo en cuenta que si probás poniéndole valores no es justificación válida para todos los casos. Y representar gráficamente la posición del cohete en los instantes en que se sueltan los tanques y en que estos llegan al suelo y calcular y representar el vector de desplazamiento para el cohete en ese intervalo. ¿Mm? Bien. María, esto es un modelo de examen. Sería un punto. Sí, un punto hecho por varios puntos. Es eso. Sí, sí, es un ejercicio. Es un ejercicio, así es un examen. Ah, no va a haber más. Es todo eso. Ya me estaba asustando. Y así Pero, empezamos, dije. pero todo eso es un montón, ¿eh? Un montón. No, no, sí, por eso. Que no te confíes que hay que hacer. Es un montón todo eso. Que no te parezca poco. Bueno, entonces primero, un par de cuestiones. Vamos a empezar. Ya leyeron, ya leímos la consigna. Objetos de estudio. Y en este caso Profe, tenemos dos, el cohete y Dos objetos de estudio, ¿cuáles son? el cohete y los tanques de combustible. Bien, tenemos dos objetos de estudio. ¿Qué más profe, tenemos que ¿le puedo, poner? ¿lo puedo interrumpir un momento? Quiero hacer una consulta. ¿Esta Sí, clase es de consulta o es de teoría? no es ni Recién de me teoría conecto. ni de consulta. Lo que estamos haciendo es un modelo de examen. Ah, ok, ok. Bien. Porque como justo ahora estoy en el laburo, se me complica presenciar la clase. Pero veo Bueno. que la estás grabando, así que... Sí, sí, igual, insisto, no te confíes. La vez pasada también la grabé y hubo un problema con la conexión y no se grabó la clase, ¿eh? Así que yo Ah, siempre digo lo igual, mismo. igual, ya estuve Yo la viendo la clase la clase que grabo. diste. Yo la clase la grabo, pero siempre digo no se confíen porque pasan estas cosas. Ok, ok, listo. Igualmente voy a tratar de en lo posible de estar presente en lo que pueda. Bien. Objeto de estudio, cohetes y tanques. ¿Cómo se modelizan? Como partículas. En este caso estarían en el mismo punto
en el espacio. ¿Cómo en el espacio? Claro, porque llegan dos puntos juntos en el instante inicial. Ah, al principio, sí, sí, pero después se separan, ¿eh? Marco de referencia. Tengan ahí lo que está diciendo, ¿eh? Tengan de nuevo la consigna que dice. Podría usar el punto de lanzamiento del cohete. Podría ser la lanzadera esa inclinada, ¿no? Es un objeto. Bueno, vamos a hacer una representación pictórica de la situación para ver lo que está pasando acá. Tenemos el suelo. Nos está diciendo que hay una lanzadera a 45 grados. Vamos a hacer una cosa así. Me está diciendo que el cohete parte de acá. No sé si hacemos un cohete, más o menos. Algo así. Que tenga los tanques de combustible. Dice que el cohete parte. El cohete, ¿qué movimiento va a tener el cohete? El cohete va a tener un movimiento así. Derechito, ¿no? Vertical. Es vertical, quiero decir oblicuo, con la oblicuidad con la que sale, que dice que es de 45 grados. Derecho. Los tanques de combustible están con el cohete. En algún momento, después del lanzamiento, ¿cuánto tiempo después del lanzamiento? ¿En qué momento? 3 minutos después. En el instante vamos a poner el instante 1, que es de 3 minutos. Acá vamos a poner un instante inicial 0. Suelta los tanques. O sea que el cohete va a seguir de largo y va a soltar los tanques. ¿Qué tipo? Vamos a suponer que el cohete está por acá. Está por acá. Horrible mi cohete. Bueno, acá soltó los tanques. En este instante soltó los tanques. ¿Qué hacen los tanques? ¿Cómo se caen los tanques al suelo? O al mar, o lo que sea. Verticalmente. No entiendo, no escuché. Verticalmente, o sea, hacia abajo. O sea que esto va así y los tanques caen así, derecho. Eso me decís. No, como una parábola. Ah. ¿Se entiende, no? Esto es fundamental para arrancar todo el examen. Por supuesto que esto no pasa. Cuando los tanques se sueltan, como todo, si esto va acompañado así, ¿no? Este es el cohete y se suelta, esto hace esto. Claro, porque tiene la misma, en ese instante tiene la misma velocidad que el cohete. Porque están adentro del cohete. Es como ir en un auto y yo me tiro del auto, andando. No es que caigo derecho. O sea, voy a continuar con un poco de velocidad, pero como estoy después influenciado por la gravedad y ya no tengo el motor, voy a hacer este movimiento, ¿no? Si yo voy arriba del auto, me tiro, el auto sigue y yo voy a hacer una cosa así. Bueno, acá pasa lo mismo. Cuando los tanques se sueltan, los tanques van a hacer este movimiento. Atención con eso, ¿eh? Va a haber un movimiento de tipo de tiro oblicuo que estamos estudiando. Y el cohete seguirá, qué sé yo. Y los tanques de combustible se caerán por acá, no sé. No sé, vamos. Ahí, tipo un cilindro. Caerán. Bueno, esta es la situación. Que ya de por sí implica que tenemos que entender la situación, ¿no? Porque si uno está tentado a decir que cae de derecho, bueno, ya no arrancamos bien. Entonces, bueno, esto es lo que sucede.
hicimos la representación pictórica, ya hablamos de los objetos de estudio. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Parámetros iniciales. ¿Qué dicen los demás? O el sistema de coordenadas. ¿Cómo vamos a hacer parámetros iniciales si no tenemos sistema de coordenadas antes? ¿Qué vas a poner en el parámetro inicial si no tenés los sistemas de coordenadas? Ok, ¿No? ok. Sí, sí, ¿No? es verdad. Buena mía. Claro, claro, claro. Me Porque si el adelanté. parámetro, a ver, los parámetros iniciales son, por ejemplo, la posición inicial, la velocidad inicial, y la posición inicial es posición dentro de un sistema de coordenadas. Si no tengo sistema de coordenadas, no podemos hacer nada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es fijar nuestro sistema de coordenadas. En este problema no me están diciendo dónde lo tengo que colocar, me están dando la libertad a mí de dónde colocarlo. No siempre va a ser así, puede ser que a ustedes les den ya el sistema de coordenadas. Cuando tengan que ubicar un sistema de coordenadas, ni se les ocurra hacer los ejes cortitos. Ya lo dije eso también. Los ejes se grafican extensos, abarcando toda la situación. Entonces, acá lo podemos poner donde nosotros queramos. ¿Dónde pondrían ustedes el origen del sistema de coordenadas? De donde despega el cohete. Y sí, lo más lógico sería acá. Es decir, que acá vamos a tener un eje. Y acá vamos a tener el otro eje. Ahora, puede ser que se confundan un poco con la imagen del cohete, pero recuerden que ya estamos trabajando todo como partículas, o sea que el cohete ya no tiene esta extensión. ¿Mm? Bueno, entonces acá va a estar el origen del sistema de coordenadas. ¿Hacia dónde van a apuntar los ejes? Todavía no definimos eso. ¿Hacia dónde van a apuntar los ejes? El eje X para acá, para allá, el eje Y para En allá. el eje de abscisas hacia la derecha y en el eje de ordenadas hacia arriba. Bueno, ¿qué ponemos en cada uno? Voy a borrar esto que está acá arriba, así ya no molesta esto de acá. Bueno, cada uno, ¿cómo se va a llamar? ¿Qué pongo? ¿Abscisas? ¿Abscisas y ordenadas? ¿Pongo eso? Y, Ah. y X. Bien. Bien. ¿Algo más le falta al sistema de coordenadas o ya está bien así? Las unidades. Bueno, ¿en qué se miden las unidades? ¿En qué lo vamos a medir? En función del tiempo. ¿Cómo en función del tiempo? Eso no es una unidad, en función del tiempo. La unidad, Metros, la metros, unidad, perdón. la unidad es en qué medimos las cosas, ¿no? Esas son las unidades. Kilogramos es una unidad, la aceleración, el Sí, metro, el segundo es una unidad. primeramente en metros en cada eje. ¿Por qué primeramente? ¿Que después lo cambiaríamos? No, sería el hecho de después hacer todos los gráficos de funciones. Los gráficos de funciones son otra cosa. Son dos gráficos diferentes. Acá estamos hablando de otra cosa. Son dos cuestiones diferentes. Los gráficos de funciones van a ser en metros. Si hacemos la posición de X en función del tiempo, X va a estar medido en metros, pero esto no son de funciones. Entonces, no nos adelantemos todavía. Entonces me parece que todavía se confunde lo que es un gráfico de funciones con este gráfico que es donde dibujamos los vectores. Recuerden que los gráficos de funciones no son vectores. Acá sí estamos dibujando los vectores. Bien. Ahora, el instante inicial es igual a 0. Vamos a decir que parte de un instante inicial igual a 0. ¿Y cuánto vale? ¿Qué número le ponemos a este instante inicial? ¿0 qué? ¿0 qué? Segundos. 0 segundos. Pero acá el tiempo me lo dieron en minutos. ¿Qué hago con eso? Acá me lo dieron en minutos. Y acá lo tengo en segundos. ¿Qué vamos a hacer? Pasado Yo Bueno, cambiaría el minuto a segundo. bueno, en vez de 3 minutos, ¿qué ponemos?
180 segundos. Bien. Listo. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora? Que el cohete despega con una aceleración de 1,1 y cuando pasan 180 segundos, suelta los tanques de combustible, el cohete sigue. Profe, eso es justamente una consulta que le quiero hacer. ¿Cómo Sí. expresamos en la hoja? ¿La puedo poner el mismo lado del gráfico 3 minutos igual a 180 segundos para expresar el cambio que hice? ¿O no es necesario eso? No en el gráfico, acá tú podrías poner, bueno, si el tiempo sub 1 es 3 minutos, esto es igual a 180 segundos. Así lo puedes expresar en tu desarrollo. No llenando gráfico de cosas. Pero esto es un pasaje simple. Por eso se puede trabajar así rapidito, porque es algo simple de pasar. Es como una cosa obvia a esta altura. Bien, vamos a hacer los parámetros iniciales entonces de cada objeto de estudio. Lo vamos a hacer acá arriba, así queda fijo. Parámetros iniciales, vamos a hacer del cohete y de los tanques. ¿Cuáles son los parámetros iniciales? Posición inicial, como es un vector, tiene dos componentes. ¿Qué más? ¿Cuál es el otro parámetro inicial? La velocidad inicial. Tiempo. La velocidad inicial, como es un vector, tiene dos componentes. ¿Cuál es el otro parámetro inicial? Aceleración. Aceleración. La aceleración. Matando mosquitos. La aceleración, vamos a poner aceleración inicial, aunque sabemos que la aceleración no cambia. No importa. Bien. Empecemos. Vamos para el cohete, que va a ser lo más fácil. ¿Cuál es la posición inicial del cohete? 0 en X y 0 en Y. 0, 0. 0, 0, fácil. Bien. ¿Cuál es la velocidad inicial del cohete? Eh, 0, 0 también. Claro, despega del reposo. Cada vez va a ir más rápido, pero despega del reposo. ¿Cuál es la aceleración del cohete? 0 también. 1 metro sobre segundo al cuadrado con 1 metro al cuadrado. 1, 1. Es lo que dice la consigna. Si la aceleración fuese 0, entonces no se mueve. Si no tiene velocidad inicial y no tiene aceleración inicial, entonces el cohete está quieto, no se mueve, no se mueve. No, lo confundí yo con el gráfico. Nunca se movería. Bueno, vamos a graficar estos vectores, acá, del cohete. ¿Cómo grafico el vector posición inicial del cohete? ¿Cómo hago la flecha? ¿Cómo hago el vector posición inicial? No se puede. Bien. Exactamente, no se puede. No se puede. ¿Cómo hago el vector velocidad inicial? Tampoco se puede. Tampoco se No puede. se puede. ¿Cómo hago el vector aceleración del cohete? Y ahí sería como una recta pendiente. ¿Cómo una recta pendiente? ¿Cómo hago? No entiendo. Gráficamente una flecha a 45 grados más o menos. Claro, la flecha va a coincidir con la lanzadera, ¿no?
Así va a ser. Puedo hacerlo más grande, no interesa. Este va a ser el vector aceleración del cohete. Vamos a hacer que a cada cosa le vamos a poner sub c, sub c, sub c, para darnos idea que estamos hablando de todo lo que es el cohete, para diferenciarlo. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Si nosotros queremos hacer los parámetros iniciales de los tanques, si en esta primera parte tanque y cohete es lo mismo, son el mismo objeto, ¿qué parámetros iniciales va a tener el tanque? Y lo mismo que el cohete. Lo mismo que el cohete, porque son parte del cohete. Entonces, no es algo que tenga mucho sentido. La cuestión es, ¿a dónde empieza a importarnos a nosotros el cohete? ¿Cuándo nos empieza a importar el cohete a nosotros? En el ¿En qué momento momento? en el que son lanzados. ¿Cuándo son lanzados? Los tanques nos empiezan a importar de acá para acá. De acá para acá nos empiezan a importar el tanque. Antes el tanque no me interesa si tiene los mismos datos que el cohete. Entonces, lo que tenemos que hacer es como parámetro inicial, los parámetros iniciales del tanque van a ser no, para diferenciarlo, no lo vamos a hacer con sub 0, sino con T sub 1. O sea, porque el tanque empieza a tener como existencia independiente cuando el instante de tiempo es 180 segundos, cuando llegó acá. Entonces, para el tanque, sus parámetros iniciales van a ser de acá en adelante. Vamos a ver que no lo vamos a poder completar. Porque, por ejemplo, ¿cuál es la posición inicial de los tanques? Y sé que es un vector posición, que va a ser ¿no? Este va a ser el vector posición inicial del tanque. Pero no lo conocemos. O sea que acá todavía no podemos completar nada. No sabemos cuál va a ser la posición inicial del tanque. ¿Sabemos qué velocidad va a tener el tanque cuando es lanzado? O sea, cuando es soltado, mejor dicho. Todavía no. No. Y una vez que se calcule la velocidad del cohete, vamos a tener la Exactamente. velocidad. Exactamente. Necesitamos saber cuál es la velocidad del cohete en este instante. Este vector que estoy poniendo en verde acá, lo pongo como punto de aplicación acá. Este vector es la velocidad del cohete en el instante sub 1, que va a ser igual a la velocidad del tanque en el instante sub 1. O sea, esto. O sea que tampoco lo podemos completar ahora. Necesitamos saber cuál es la velocidad del cohete en el instante que suelta los tanques. Esa va a ser la velocidad del tanque en ese instante. ¿Sabemos cuál es la aceleración que va a tener el tanque en el instante que es lanzado? Sí, sí sabemos. ¿Cuál es? ¿Cuál sería? La componente de X va a ser 0 y en la componente de Y va a ser menos 9,8. Muy bien. Muy, pero muy bien. En el momento en que los tanques están libres, la única aceleración que sufren los tanques es la aceleración gravitatoria, que siempre apunta hacia abajo. Y como nuestro sistema de coordenadas, el eje Y apunta hacia arriba, y el único componente de esta aceleración es el Y, es menos 9,8. O sea que esta aceleración
es la aceleración del tanque, que además va a tener la misma aceleración en todo momento, porque sabemos que es constante. ¿Mm? Entonces, fíjense cómo nos quedan huecos acá, que los vamos a completar. Entonces, ya tenemos ahora, por lo menos planteados los parámetros iniciales, completos los del cohete, incompletos los del tanque, pero sabemos que para encontrar estos parámetros iniciales del tanque, los de posición y los de velocidad, tenemos que empezar a trabajar con el cohete. Entonces, ¿qué paso sigue ahora? Una vez que ya escribimos los parámetros iniciales, ¿qué paso sigue? Las funciones. ¿Lo qué? O sea, escribir las funciones ¿Las funciones de quién? del cohete. ¿Solamente las del cohete vamos a escribir? Las funciones de movimiento con los datos que tenemos de los dos objetos de estudio. Las funciones son de los dos objetos de estudio, porque si son dos objetos de estudio, los dos se están moviendo, de los dos me preguntan cosas. Si vuelven a leer la consigna, van a ver que preguntan a qué altura llega el cohete, dónde caen los tanques. O sea que voy a tener que escribir las funciones de las dos cosas. ¿Vieron cómo se empieza todo a...? En realidad no hay nada nuevo, pero cada vez hay más cosas para hacer. Entonces hagamos. Y espero que ustedes lo estén haciendo también en la carpeta. A medida que yo estoy haciendo esto, ustedes lo van haciendo también, porque yo después les preguntaré cosas. Entonces, hagamos posición en función del tiempo, velocidad en función del tiempo, aceleración en función del tiempo. Todo esto podría ser del cohete. Y hagamos lo mismo para los tanques. Posición en función del tiempo, velocidad en función del tiempo, aceleración en función del tiempo, todo esto de los tanques. ¿Lo van haciendo ustedes también esto? ¿Vamos? Posición en función del tiempo de X de Y. Velocidad de X en función del tiempo, velocidad de Y en función del tiempo. Aceleración de X en función del tiempo, aceleración de Y en función del tiempo. Bien. Empecemos. ¿Qué pongo ahora? Allá en posición, en función de la posición de X, del cohete. ¿Qué pongo? Como sería la posición inicial en X, es 0 metros. 0 metros, entonces ni lo voy a poner. ¿Qué más? Más. Más la velocidad por el tiempo, pero es 0, así que Muy también ni bien. lo ponemos. ¿Y qué más? Entonces, ¿qué ponemos? Y luego va un medio multiplicado a la aceleración, ¿Qué es? que 1, ¿no? multiplicado por tiempo al cuadrado. Muy bien, perfecto. ¿Vieron qué cortita termina quedando? A ver la otra. La de Y en función del tiempo. Creo que te queda igual. Claro, queda Porque igual. La posición inicial es 0, la velocidad inicial es 0 y la aceleración es 1. Queda igual. Ahí está. Queda igual. Bueno, velocidad de X, a ver, en función del tiempo, ¿qué va? ¿Qué ponemos? 1 metro sobre segundo al cuadrado por el tiempo. Ahí está. Chao. ¿Y acá? ¿En velocidad de I? ¿Qué pongo en velocidad de I? Vamos, gente. ¿No sería lo mismo? Lo mismo. Bien.
¿Qué más? ¿Qué pongo acá? 1 metro sobre segundo y abajo también 1 metro sobre segundo. Segundos al cuadrado, ¿no? 1 metro sobre segundos al cuadrado. Bien, la aceleración que es constante. Fíjense que ya terminamos las funciones de movimiento del cohete. No era para tanto, ¿no? Parecía que iba a ser un lío, ya está. Son bastante cortitas. Bueno, vamos a hacer la del tanque, pero vamos a ver que vamos a tener huecos. ¿La posición inicial del tanque va a ser 0, como la del cohete? No. No, ¿no? Entonces acá ya no vamos a poder hacer lo mismo que hicimos antes. Acá ya no va a quedar tan cortita. Entonces vamos. No la conocemos. La conoceremos más adelante. Ahora no la tenemos. ¿Qué viene ahora? Más. ¿Qué viene ahora? Sería la velocidad inicial en X, pero tampoco la conocemos. Tampoco la conocemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren. Más. La velocidad inicial en X no la conozco. ¿Qué más? ¿Qué por T? ¿No es cierto? Más 1/2 por 0, porque si ya fue soltado, su Bueno. aceleración en X ya ¿Y hace falta que ponga eso más 1/2 por 0 entonces? no. No, porque todo el término cuadrático va a ser 0. No tiene mucho sentido. A ver acá, la posición inicial en I. Vamos, vamos. ¿Conozco la posición inicial en I? No, No. La dejamos para después. Más. ¿Conozco la velocidad inicial en I? tampoco. No, tampoco. No, la dejamos para después. Por T. ¿Conozco la aceleración en I? Sí, menos 9,8. Entonces, ¿qué pongo? Menos 1/2 por 9,8 metros. Muy bien, muy bien. Muy bien. Perfecto. Velocidad de X. ¿Conozco la velocidad en X? No. No. ¿Y ahora? Nada más porque su aceleración es 0. Muy bien, no tiene ningún sentido poner más 0 por T. ¿Qué pasaba con la velocidad en X en los tiros oblicuos? Constante. Era constante. ¿Conozco la velocidad inicial en I? No. ¿Queda ahí también? No, este sí tiene aceleración. Ah, ¿qué pongo entonces? Menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo. Muy bien, perfecto. ¿Conozco la aceleración en X? 0. Bien. ¿Y conozco la aceleración en Y? Constante, ¿no? Las dos son constantes. Ya está, completamos, bueno, completamos. Tenemos presentadas las funciones de movimiento. Bueno. Entonces, antes de seguir, antes de poner a hacer lo que me pregunta puntualmente, que yo ya me olvidé qué era, realizar el esquema, escribir los parámetros iniciales, escribir las funciones de movimiento. Fíjense que el punto D dice, escribir las funciones de movimiento, escribir las funciones con los valores correspondientes. O sea que hay que hacer eso antes de empezar a trabajar. Cuando después dice el punto E, averiguar con qué velocidad llegan los tanques de combustible del suelo, eso viene después. Primero tengo que completar las funciones de movimiento. Además, si no completo las funciones de movimiento, no puedo averiguar con qué velocidad llegan los tanques al suelo. Como ya les dije la vez pasada, todo esto lleva prácticamente la mitad del examen resolver. Bueno, entonces vamos a empezar a completar esto.
necesitamos completar estos parámetros iniciales de nuestro tanque y los de velocidad para poder completar las funciones de movimiento del tanque. Y recién ahí poder saber con qué velocidad llegan los tanques al suelo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos para completar, por ejemplo, la posición del tanque? Yo quiero saber la posición del tanque en el instante sub 1. Voy a ponerle nombre de nuevo. Este es el vector posición. Voy a poner la T de tanque en el instante sub 1. La posición del tanque en este instante va a ser la misma posición que ¿quién en este instante? El cohete. El cohete. Claro. Estos dos vectores van a ser iguales. La vector posición del cohete en el instante sub 1. Si yo conozco la posición del cohete en el instante sub 1, conozco la posición con la que empiezan a caerse los tanques. Entonces lo que tengo que averiguar es la posición del cohete en el instante sub 1 y automáticamente conozco la posición de los tanques en ese instante. ¿Cómo hago para encontrar la posición del cohete en el instante sub 1? Encontrando las componentes con la función de posición, Muy o sea, bien. con el cohete. Evaluamos las funciones de posición del cohete con el instante en el cual queremos saber esa posición. Entonces yo tengo posición del cohete, la vuelvo a copiar. La copio tal cual ahora. 1/2 por 1 metro sobre segundos al cuadrado por t cuadrado. Evalúo esta función, en lugar de poner t, voy a poner t sub 1. Y este va a ser t sub 1. Entonces, ustedes cuando hagan el examen tienen que escribir esto así. Y después evalúan y dicen, bueno, t sub 1, ¿a qué es igual? A 180. Entonces acá pongo 180 segundos. Igual, y ahí hago la evaluación. 1 metro sobre segundo cuadrado por 180 segundos. ¿Está bien así? ¿Como lo puse? No, entre paréntesis va. Ahí está, tiene que estar entre paréntesis. ¿Una pavada? No, tiene que estar entre paréntesis. Listo. Y ahora trabajo. Hago la operación. ¿Cuánto da esto? 180 al cuadrado, después dividido 2. ¿Cuánto es? 16.200 metros. Bien. Entonces tenemos la componente X de la posición del cohete en ese instante, que por lo tanto ya sabemos que es la posición del tanque en ese instante. 16.200 metros. 16.200 metros. Perfecto. Bien. ¿Y hacemos lo mismo con qué? Con la componente I de la posición inicial del cohete. Exactamente. Entonces, hacemos lo mismo. Voy a borrar acá. Y hacemos lo mismo con I. Que en este caso y en este caso, como la función es igual, I en el instante sub 1, I en el instante sub 1, que es 180, y el resultado, ¿cuál va a ser? El mismo. Muy bien. Háganlo, si no, ¿eh? Igual esto es 180 por 2 al cuadrado dividido a 2 da esto, ¿no? Seguro, ¿no? Miren que después 16.200. Genial, entonces acá ya tenemos para completar 16.200 metros, 16.200 metros. ¿Qué significa esto? Que acá está el 16.200
y acá está el 16.200, ¿no? Está claro que es eso. Eso siempre pasa cuando, o sea, que tienen la misma componente cuando es un ángulo de 45 grados. Y claro, porque el ángulo de 45 grados como que divide a la mitad, ¿no? Exactamente, da lo mismo. Bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ya tenemos la posición inicial del tanque. Ahora nos falta ¿qué cosa? ¿Qué nos falta? Y los componentes de su velocidad. Los componentes de la velocidad inicial del tanque. ¿Qué habíamos dicho antes? Eran iguales con la de los tanques cuando los sueltan. O sea, calcular estos componentes va a ser lo mismo que calcular los componentes de los tanques. El Calculamos cohete. la velocidad del cohete en este instante, y como es el instante que suelta los tanques, vamos a calcular automáticamente la velocidad que tienen los tanques en ese instante. Calculando la velocidad del cohete en ese instante, calculamos la velocidad de los tanques en ese instante. En ese instante. Después la velocidad de los tanques van a cambiar, obviamente. Bueno, ¿cómo calculamos entonces la velocidad del cohete en este instante sub 1? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos? Vamos. Hablen, Ahí ¿no? no era que sabiendo que en I la velocidad máxima es 0, ya podés reemplazar, o sea, velocidad máxima igual a 0 y ahí te queda despejar el tiempo solamente. Puede ser. No, pero el Bueno, cohete está andando. a ver, ¿eso cuándo pasaba? Lo que acaba de decir el compañero. ¿En qué momento pasaba eso que la El punto velocidad... máximo, o sea, En un tiro oblicuo. Esto pasaba en un tiro oblicuo y pasa en la altura máxima. Pasa acá. Pero nosotros no estamos acá. Estamos acá. Los tanques recién fueron soltados. Y fíjense este vector velocidad. Este vector velocidad, lo hago más grande para que lo vean bien, este vector velocidad puede tener componente en I0. No. Este vector velocidad no puede tener componente en I0. Tiene un componente en I, tiene un componente en X. Para que tenga componente en I0, este vector velocidad tendría que estar así horizontal. Pero no está así horizontal. Está inclinado. ¿Y cuánto está inclinado este vector velocidad? 45 grados. Los mismos 45 grados, claro, tal cual. Respecto a una horizontal está a 45 grados. Entonces su componente en I nunca va a ser 0. Eso pasa solamente en el punto máximo, en la altura máxima de un tiro oblicuo, ¿no? Acá, ¿eh? Ojo, no actuar mecánicamente. Acá tenemos que seguir Entonces ahí tenemos los datos polares. ¿Qué datos polares tenemos? Si no tenemos O el sea, los módulo. datos polares. Claro, Los- tenemos solamente el ángulo. Faltaría calcular el módulo del vector de. O sea, ay, no me sale el cohete, perdón. ¿Y cómo, Puede ser. y cómo lo calculamos? Si solamente tenemos el ángulo, nada más. Me parece que se están complicando, o por lo menos el compañero se está complicando. A ver, ¿quién dice otra cosa? ¿No tendríamos que hacer lo mismo que hicimos anteriormente? O sea, que en la velocidad de X reemplazamos el tiempo con el tiempo. Del cohete estamos hablando. Claro, a ver, miren ¿qué hicimos recién? Para encontrar la posición inicial del tanque, lo que encontramos fue la posición del cohete a los 180 segundos, porque ahí empiezan a soltarse los tanques. Para saber la velocidad, acá está, fíjense, acá está expresado. Velocidad del cohete en el instante 1 es igual a la velocidad del tanque en el instante 1. Para encontrar estas velocidades en este instante, tengo que saber qué velocidad tiene el cohete en este instante. Para encontrar qué velocidad en el cohete que tiene en este instante, acá tengo las funciones del cohete. Lo único que tengo que hacer es evaluar las funciones de velocidad con el tiempo de 180. La velocidad en X en el instante 1 del cohete
va a ser igual a 1 metro sobre segundos al cuadrado por ese instante 1. La velocidad en X del cohete a los 180 segundos va a ser igual a 1 metro sobre segundos al cuadrado por 180 segundos. 1 metro por segundo al cuadrado por 180 segundos, ¿cuánto da? 180 metros sobre segundo. Ni hay que usar la calculadora. Entonces, si el cohete alcanzó esta velocidad en X a los 180 segundos, quiere decir que en ese instante el tanque en X también tenía 180 segundos. En ese instante en que fue lanzado. 180 metros sobre segundo. Ahora, ¿cómo calculamos la velocidad en I del cohete? Hacemos exactamente lo mismo. Y acá se hace todo también súper fácil. La velocidad en I en el instante 1 es igual a 1 metro sobre segundo por el instante 1. La velocidad en I, 180, la velocidad en I, y es el mismo resultado. ¿Hay alguien que no entendió lo que estamos haciendo? Ahí se entendió perfecto. Yo me había confundido por el ángulo que era el mismo ángulo de inicial, digamos. Es el mismo Pero ángulo. por eso. Es el mismo ángulo, pero la respuesta está en las funciones. Es el mismo ángulo. Entonces ya tenemos ahora para completar acá. Posición inicial del tanque más velocidad inicial del tanque, 180 metros por segundo en X. En Y es igual, 180 metros sobre segundos. Acá, 180 metros sobre segundos. Y acá, 180. En este caso, repito, los componentes son iguales. Pero porque el ángulo de los vectores es 45. No piensen que va a ser siempre así, ¿eh? Acá lo que hay que evitar es actuar mecánicamente. Hay que pensar las cosas. Todo esto lo estamos tratando de razonar. Bien. Ya tenemos completada la función de movimiento. Ahora sí completamos todas las funciones de movimiento. Recién ahora completamos todas las funciones de movimiento. Ahora podemos empezar a dedicarnos a resolver puntualmente lo que nos pide. ¿Qué dice el punto E? ¿Qué decía? ¿Qué decía el punto E? La velocidad del tanque de combustible cuando llega al suelo. Bien. La velocidad del tanque de combustible. El tanque de combustible va a llegar con una velocidad. ¿Cómo van a dibujar ese vector velocidad con lo que llega al suelo? O sea, hacia abajo del nivel del suelo va a quedar de forma negativa. ¿Así? ¿Este es el vector velocidad final del tanque? O sea, sería siguiendo la misma dirección de cómo venía la trayectoria del tanque. Así sería Bueno. graficada la aceleración. Ah, claro, así sería la aceleración. Bueno, sí. Va a estar inclinado, digámoslo brutamente, el vector velocidad final del tanque. En realidad, tendría que seguir la línea tangente a esta curva. Yo lo hice bastante feo, pero bueno, no importa. Y como todo vector, tiene dos componentes. Este va a ser la velocidad del tanque final. Vamos a ponerle. Y este va a ser el componente X y este va a ser el componente Y de esa velocidad del tanque final. Bueno. ¿Cómo hacemos entonces para responder al punto E? ¿Cómo llegamos a saber cuál es la velocidad final del tanque? Que por supuesto va a tener dos componentes, como todo vector. El primer componente ya lo sabemos porque en X se mantiene constante, entonces 180 metros sobre Muy segundo. bien, muy bien. Este vector
es igual a este vector, porque la velocidad con la que inicia la caída o el tiro oblicuo en X va a ser la misma velocidad en X, porque se mantiene, dijimos, constante, porque la gravedad no actúa de forma horizontal. Por lo tanto, este resultado ya lo sabemos. 180 metros por segundo en X. Ahora veamos en Y. ¿Cómo calculamos la velocidad en Y? Primero necesitamos el tiempo que le tarda en caer. Bueno, vamos a llamarle tiempo final a ese tiempo. ¿Qué dice el compañero? O sea, si yo quisiera saber cuál es la velocidad en Y cuando tiene el instante final, lo que necesitaría saber es, bueno, para saber la velocidad en Y del tanque, tengo que saber la velocidad en Y en el instante final, que es igual a la velocidad inicial en Y menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por ese instante final. ¿Cuánto vale ese instante final? Y lo pongo, evalúo esta función con ese instante final y listo, encuentro la velocidad de I. ¿Lo tengo? No. No lo tengo. ¿Qué hacemos si no lo tenemos? Tenés que recurrir a la función de posición en Y. Vos sabés que en ese instante final la posición en Y va a ser 0. ¿De quién? ¿De quién estamos hablando? ¿De acá o de acá? ¿De qué hablamos? No, del tanque. Ahí está, del tanque. A ver, los demás, ¿entendieron lo que dijo el compañero? ¿Sí? ¿Todos lo entendieron? Yo necesito saber el tiempo que tarda en caer. ¿Dónde voy a encontrar el tiempo? Acá no lo voy a encontrar porque justamente es donde estoy parado. Acá no tengo ningún tiempo. Acá no tengo ningún tiempo. Acá podría ser. Y sí, pasa que si yo supiera cuál fue el alcance, cuán lejos cayó en X, si yo supiera eso, podría ponerlo acá y con eso averiguo el tiempo que tardó en llegar hasta ahí, pero no lo tengo. Pero sí tengo la posición a la que llega en este instante de tiempo. Sé que su posición va a ser 0. Entonces, agarro esta función y igual al instante que es 16.200 metros más 180 metros sobre segundos por el tiempo menos un medio 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo cuadrado. Pero si yo evalúo, si yo lo que me pregunto es de esta función el instante final, entonces yo sé que la posición en el instante final va a ser 0 metros. Porque yo sé que llega a los 0 metros de I. De I. Por lo tanto, ¿qué tengo? Dato, 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 incógnita, dato y la misma incógnita. Entonces puedo averiguar cuánto vale el instante final. ¿Cómo hago para averiguar cuánto vale el instante final? Empiezo a despejar. Tienes que aplicar la resolvente. Tienes que aplicar la fórmula resolvente. ¿Está claro que esto es una cuadrática? ¿Para todo el mundo está claro que esto es una cuadrática? ¿Está claro que esto es... ¿Cómo se le llama a este término? C, ¿Cómo se le llama a este término? B, ¿Y esto? A. Bien. Entonces aplico la resolvente. Y aplicando la resolvente me va a dar dos resultados. Un instante F, vamos a ponerle 1, y un instante F'. Instante F y instante F', para ponerle nombres. Bueno, vamos, hagan el resolvente. No tarden, ¿eh? Yo no tengo la calculadora acá.
Les dije ya, ¿no? Lo de la página. Sí, de la calculadora online que te calcula Online, ¿no? esa, ¿no? ¿Y encontraron ya? ¿Se pusieron a buscar alguna? No lo van a hacer el mismo día del examen, ¿no? Tienen que saber manejarla. Pero igual forma, si usamos esa página en el examen, ¿tenemos que poner igual procedimiento de la resolvente o no? No, pero en la justificación tienen que explicar, se aplican la resolvente, tienen que decir, acá aplico resolvente y por qué en todo caso aplican la resolvente. O sea, para eso hay que explicar que lo que estoy haciendo es buscando una incógnita en una ecuación cuadrática y por eso aplico la fórmula resolvente. No hace falta que después hagan la cuenta de cómo se hace la resolvente, pero tienen que justificar por qué están aplicando una fórmula. Eso ustedes tienen que decir por qué lo hacen. O sea, puede hacerse así como estoy haciendo yo ahora y directamente poner los resultados, pero tienen que redactar la justificación. Y después tendrán que redactar la justificación de por qué eligen uno de los dos. Eso también lo tienen que hacer, ¿eh? Bueno, yo los estoy esperando, ¿eh? A mí me dio que x1 es menos 41,99 y x2 es 78,72. No sé si alguien más le dio lo mismo. A ver. Siempre recuerden hacer los cálculos un par de veces. Yo hago una cuenta con la calculadora, escribo y lo vuelvo a hacer. Y así me aseguro de que no metí mal los dedos, de que no apreté mal una coma, un signo. Porque si no es muy fácil arrastrar error. Y no es porque te vayan a desaprobar porque arrastraste error, sino porque vos te vas a marear y no sabés en dónde te confundiste. Cuando veas que nada te cierra, te vas a pensar que no entendés lo que estás haciendo y quizás te confundiste en una pavada, como esta. Entonces, hagan siempre los cálculos dos veces. Sí, me dio lo mismo, profe. Bueno, listo. ¿Cuál elegimos? Y el tiempo positivo porque el negativo no existe. Bueno, eso es lo que hay que redactar. Bien. 78,72. Entonces tenemos que el tiempo final es 78,72 segundos. Pero a ver, pero acá tengo... ¿Qué pasó acá? Por acá dice 180 y acá dice 78. ¿Qué pasó? ¿Retrocedió el tiempo? ¿Qué pasó? Y no, son dos tiempos distintos analizados. Vos estás analizando el tiempo de caída del tambor. Claro, estamos analizando el tiempo de caída del tambor. O sea, como que acá tomamos un instante sub cero para los tanques. Entonces, este es el tiempo que tardan los tanques desde que son lanzados hasta que caen. No es el tiempo desde acá hasta acá. Ojo con eso, ¿eh? Este instante es el instante final desde que son lanzados los tanques. Por eso vamos a En hacer... todo caso, podría sumarlos. Después podríamos sumarlos si quisiéramos, sí, pero no lo puedo hacer ahora. Si yo ahora lo sumo y lo pongo acá, en la función que estamos buscando, la función de velocidad, me va a dar cualquier cosa. No lo puedo sumar, porque entonces yo estaría contando el tiempo desde acá. Pero no puedo hacer eso porque esta función es una función que solamente me está contando qué es lo que pasa del tanque desde acá hasta acá. No me incluye esta parte. Entonces no puedo sumarlos los dos y ponerlo acá. Porque, repito, esta función solamente me cuenta lo que pasa de acá hasta acá. Fíjense la velocidad inicial que tiene. Si la velocidad inicial es la que pasa, es la que parte desde acá. Entonces me cuenta solamente lo que pasa de acá hasta acá. No se puede sumar. Bueno, evaluemos entonces la velocidad de I con el tiempo que tardan en caer desde acá hasta acá. 78 con 72 segundos. ¿Cuánto da?
Menos 500, 91,45. ¿91? Sí, ¿A todos les da así? Sí, me dio lo mismo. Bien, muy bien. Entonces, menos 591,45. ¿Está bien que dé negativo esto? sí, porque están en contradirección de nuestro, o en contrasentido de nuestro sistema de coordenadas. Exactamente, está bien que esta velocidad I me dé negativo. Ahora y recién ahora recuadro. Porque es un resultado de un punto, de un ítem. No recuadro cada cosa que hago, así como no tengo un premio por cada cosita que hago en la vida o cada escalón que subo, solamente recuadro el resultado final de un problema para expresar, para señalar y decir, acá llegué al resultado. Si ustedes recuadran todo, entonces no se distingue cuál es el resultado, cuál no, no se entiende qué es lo que quieren decir. Solamente recuadran el resultado del ítem. ¿Bien? Bueno, ¿qué sigue ahora? Hicimos el punto E. ¿Qué dice el punto F? ¿Lo tienen ahí? Graficar la posición en I en función del tiempo y la velocidad en I en función del tiempo del cohete. No, para los tanques de combustible, perdón. ¿Y termina ahí? ¿El punto F? No, después sí, pero ¿Qué en dice? este caso, por favor. ¿Qué dice? Y graficar la posición en función del tiempo y la velocidad en X, la posición en X en función del tiempo y la velocidad en X en función del tiempo para el cohete. Bueno, pero después en el punto G dice, ¿cuál es la posición a la que se encuentra el cohete cuando los tanques de combustible tocan el suelo? O sea que vamos a tener que dejar los gráficos para después. Vamos a saltarnos a la pregunta G. ¿Qué dice? ¿Dónde van a estar los cohetes? ¿Dónde va a estar el cohete cuando los tanques tocaron el piso? O sea, porque acá el cohete suelta los tanques. El cohete sigue derechito con la misma aceleración, con la misma inclinación, tiene un movimiento rectilíneo el cohete. Acelerado. Mientras los tanques están cayendo. Bueno, ¿dónde está el cohete cuando los tanques tocan el piso? Eso me está preguntando. El punto G. Que es bastante simple. Claro, porque teniendo ya el tiempo final, haces una recta hacia arriba y te da el punto que cruza con I después, porque si, o sea, va a ser el mismo tiempo que la misma altura en I. ¿Puede ser o me equivoco? No entendí lo que me quisiste decir. Yo no te entendí. Lo que tengo que hacer es, primero, entender algo. Este instante de tiempo es el que yo tengo que evaluar, porque yo tengo que saber la posición del cohete. La posición Claro, del cohete, perdón, sí. Haríamos lo que dijo Luciano, sumar los dos tiempos. ahora sí, claro, ahora sí. Claro. Ahora sí hacemos eso. Si yo quiero saber la posición del cohete, tengo que usar las funciones de posición del cohete. Punto, no queda otra. No la del tanque, la del cohete. Ahora, ¿en qué tiempo voy a evaluar esa posición del cohete? Eso es lo que yo me tengo que preguntar. No va a ser 180, por supuesto, porque eso ya sabemos. Lo que preguntan es esto, pero no es este tiempo. Ahora sí vamos a hacer alguna definición y pongamos que el tiempo final, vamos a ponerle, a ver, no sé, tiempo final, por ponerle un nombre, va a ser igual a T sub 1 más este TF que le habíamos llamado así, que era lo del cohete. Ahora sí vamos a hacerlo, 180 segundos. Esto exprésenlo. No lo piensen solamente, se tienen que escribirlo lo que ustedes piensan. Bueno, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto es? Esta suma. Vamos. 258,72.
Bien. ¿Para qué buscábamos esto? ¿Para qué era esto? ¿Qué hacemos con este tiempo? O sea, lo ponemos en el eje de abscisas de X y subimos hacia arriba y nos va a dar justo el punto de intersección de la nave, del cohete. Vamos a usar la función de X, digo, de Y, A ver, va a ser claro. ese tiempo. No sé bien qué quisiste decir, pero esto sería de esta manera. Evaluamos las funciones de posición del cohete con ese instante de tiempo para saber a dónde va a estar el cohete. Entonces, la posición en X en función del tiempo, no de cualquier tiempo, sino de este tiempo que acabamos de encontrar, 2:58,72 segundos, del cohete, que va a ser igual a 1/2 por 1 metro sobre segundos al cuadrado por ese tiempo, 2:58,72 segundos elevado al cuadrado. Y eso nos va a dar algo. Y hacemos lo mismo con la posición en Y. Evaluamos la posición en Y del cohete a los 2:58,72 segundos, que es igual a 1/2 por 1 metro sobre segundo cuadrado por este instante de tiempo, que está bien. En este caso, los resultados van a ser iguales, pero es solamente en este caso, de casualidad. Porque si acá fuese, en vez de 45, fuese 44, ya está, no son iguales. Bueno, ¿cuánto Profe, da? ¿por qué en el tiempo a la izquierda pusiste T sub FF? Porque es el nombre que se me ocurrió ponerle para no ponerle tiempo final. Porque es el tiempo como el tiempo completo, el tiempo donde terminó nuestro análisis. Es el nombre que se me ocurrió ponerle. WF. Simplemente. Le pueden poner cualquier nombre, le pueden poner T sub 3, lo que ustedes quieran. Siempre que quede claro que ustedes lo que hacen es definir a este T con el nombre que le pusieron es igual a este T que predefinieron más este T que antes definieron. ¿Se entiende? Esto es una definición que yo hago. Yo le pongo los símbolos o los nombres que acá, en este caso, para que quede así como para diferenciarlo. Acá podríamos haber puesto T sub T mayúscula para indicar que era el tiempo del tanque, pero bueno, para no hacer TT. Bueno, ¿cuánto da eso? Vamos. Ambos da 129,36 metros. ¿Cómo cuánto? 129,36 metros. 129 metros, nada más. Así me dio a mí. No puede ser nunca, porque si el otro dio 16.200, tiene que ser No, a casi mí el me doble. dio 33.468,01. Yo lo hice mal. 33.468. 0,02. Vale, chau. No importa el 0,2 acá en este caso. 33.468 metros. O sea que acá ni siquiera lo voy a poder graficar, porque no me va a dar el gráfico del vector posición, porque es más del doble de esto. Pero si yo tuviera que graficarlo, tendría que tener más espacio y hacer el vector posición con estos componentes que son el vector posición del cohete en este instante de tiempo, que es el instante de tiempo de todo el ejercicio, de acá hasta acá. La respuesta, ¿cómo la vamos a expresar? Este es el punto G. De forma analítica. Sí, todo esto lo hacemos analíticamente, por supuesto, pero vamos a después expresar esto así. La posición del cohete en el instante 2:58,72 segundos es igual ¿a qué? ¿A los metros con el ángulo? A 32.000 y pico, no me acuerdo bien el número, pero. Ah. Y
33.468, punto y coma, 33.468 metros. Vector posición. Y esto se recuadra porque es el resultado. El compañero que dijo el ángulo no hace falta, porque el ángulo ya lo sabemos, es 45, porque hace un movimiento rectilíneo. Además no se piden coordenadas polares. Evidentemente lo que me están pidiendo son las coordenadas cartesianas. Si me preguntan, bueno, puedo sacar el módulo, pero no me están preguntando eso. Me están preguntando la posición. ¿No? Dice claramente, sí, ¿cuál es la posición? No me dicen a qué distancia del punto de lanzamiento. Si me preguntaran a qué distancia del punto de lanzamiento, como la distancia es el módulo, tendríamos que sí, tener ahí, sacar el módulo de esto. Pero bueno, no. Con esto es suficiente. Sería enorme. Más o menos. No tanto. No va a ser un poquito más, pero no mucho más. Es esto al cuadrado más esto al cuadrado, raíz cuadrada. Va a ser un poco más, pero no mucho más. ¿Cuánto sería? 9. Sí, no sé, sería, pero no sería. Es más grande que esto, pero no mucho más grande. Bueno. Bien. ¿Qué más? A ver si hay alguna más de tipo de estas preguntas. Y ahora queda graficar funciones. ¿Qué? ¿Qué decías? Que queda graficar las funciones. Igual lo de graficar lo dejamos a lo último. Sí, ahora lo hacemos después. Después dice H, ¿de qué altura se sueltan los tanques? Dice el H. ¿Desde qué altura se sueltan los tanques? Bueno, eso me parece que ya lo respondimos, ¿no? ¿Desde qué altura se sueltan los tanques? ¿Está respondido eso? ¿Desde qué altura? ¿Desde qué altura? 16.200. Ya está. ¿No? El punto H se responde así. Bueno, después pregunto otra cosa. Si se duplica la altura desde la cual se sueltan los tanques, ¿se duplicará el tiempo que tarda en llegar al suelo? ¿No? Si en lugar de ser soltados de 16.200 fueron soltados desde el doble, ¿tardan lo mismo en llegar al suelo? Pregunta. ¿Tarda el doble también en llegar al suelo? Bueno, o sea, Por lógica digo que no. no. Porque cada vez va aumentando más su velocidad por la aceleración. Claro, pero además no me está diciendo esto, me está diciendo, supongamos que, me está diciendo, que la velocidad inicial es la misma, pues no me está diciendo si duplica su altura y duplica su velocidad inicial, no me dice eso, ¿eh? Me dice solamente si duplica su altura y por lógica, por lo que me está diciendo, mantiene su velocidad inicial. Si duplicando la altura va a tardar el doble en caer de tiempo, me está diciendo. ¿Qué dicen ustedes? La primera forma que uno está tentado a hacer, bueno, es hacerlo, ¿no? Digo, bueno, hago la resolvente, en lugar de 16, hago con 32.400 y hago la resolvente a ver qué me da, a ver si me da el doble. Bueno, a ver, háganlo. Y después vemos qué respuesta damos, si sí o si no, y por qué. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Todo esto solo en I, ¿no? La posición en I, Sí, porque es en altura. I. La resolvente con el doble de la altura. O sea, tenemos que hacer la resolvente, como hicimos antes, para encontrar este tiempo, pero en lugar de 16.200 lo tendríamos que hacer con 32.400. Porque la consigna, me está preguntando, es si lo suelto del doble de altura con la misma velocidad y, por supuesto, con la misma aceleración. ¿Cuánto tiempo? Si tarda el doble en caer. Si el tiempo que me va a dar va a ser el doble de esto. Eso es lo que me está preguntando.
Y después hacemos la función. El tiempo positivo que me soltó es 101 segundos,7. Bueno, ¿es el doble de esto? No. No, no. Bueno. ¿Los demás les dio lo mismo o no sé, capaz que les dio otra cosa? Profe, le hago una pregunta Sí, aparte de esto. ¿La fecha del examen ya está asignada? el sábado. Ah, ok, ok. Bueno, entonces, no es el doble. Si es el doble de altura, eso no implica que sea el doble del tiempo. ¿Por qué? Ahora viene la explicación. ¿Por qué no va a ser el doble de tiempo? Que el doble de altura no sea el doble del tiempo. O que, mejor dicho, también, ¿no? El doble del tiempo no implica que sea el doble de altura. ¿Por qué? Porque esta es una función cuadrática, no es una función lineal. No es que aumenta de uno en uno. Aumenta una cosa y aumenta el otro. Lo aumento 2 veces y aumenta 2 veces. Lo aumento 3 veces y aumenta 3 veces. Eso pasa en las funciones lineales, no en las funciones cuadráticas. Acá lo que hay es un movimiento acelerado, que en la misma unidad de tiempo cada vez está yendo más rápido. Entonces no es que se duplica el tiempo de caída cuando yo duplico la altura de la caída. Por supuesto que uno no puede andar haciéndolo con todos los casos para ver si eso es así. Ahora, para terminar con el ejercicio lo que nos queda, que vamos a hacer, independientemente de lo que diga ahí la guía, lo que vamos a hacer ahora son las funciones de movimiento para cada objeto de estudio, las 3. O sea, vamos a hacerlo para los 2 objetos de estudio, vamos a hacer todas las funciones de movimiento. Así que todos estos datos, que yo ahora los voy a borrar, ustedes los tienen que tener anotados porque yo después se los voy a pedir para poder hacer las funciones de movimiento. ¿Ya está? ¿Lo puedo borrar? Bueno, si no me dicen... Las funciones de movimiento no son un detalle, no es un decorado en el examen. Si las funciones de movimiento no están hechas, el examen no está hecho. El examen no está terminado. Entonces las funciones de movimiento son tan importantes como todo lo que hicimos hasta ahora. Entonces vamos a hacer las funciones de movimiento de los objetos de estudio. Voy a borrar esto de acá, porque de última esta información ya la tenemos acá en las funciones. Voy a tener que borrar el gráfico. ¿Por qué no voy a tener lugar para hacer las funciones? Ustedes seguro ya lo tienen. Bien, vamos a empezar por las del cohete, que incluso van a ser las más fáciles. Vamos a empezar a hacer las funciones del cohete. Vamos a hacer posición en X en función del tiempo. Lo voy a hacer chiquito acá para que me entre. Eso no significa que ustedes lo vayan a hacer así de chiquito. X en metros, tiempo en segundos. Y voy a hacer la función de y tiempo en segundos. Y en metros. Van a ver que esto es bastante fácil.
¿Cuál es el instante de tiempo que voy a poner acá como último, como final? En el cohete. 258 segundos. 258 y moneda, no me acuerdo cuánto era. Bien. Cuando el instante de tiempo es en X, 0, ¿cuál es la posición en X del cohete? 0. 0. Bien. Cuando el instante de tiempo es 2,58, ¿cuál es la posición en X del cohete? O sea, 258, mejor dicho. Perdón, sí, cuando el tiempo es 258, ¿cuál es la posición en X del cohete? Que fue lo que averiguamos recién. 33.468. Bien, acá tengo el otro punto. Bueno, uno con una recta, entonces, estos dos puntos. Porque es un movimiento rectilíneo, uno con una recta. ¿No? ¿Lo uno con una recta, sí o no? No, una parábola. ¿Por qué? Porque es cuadrático. ¿Qué función estoy representando? Esta. ¿Qué función es esa? Es una función cuadrática. ¿El término cuadrático es positivo o es negativo? Positivo. Es una pendiente ¿Una pendiente? hacia arriba. No, concavidad positiva. Concavidad es positiva. No la pendiente. Lo vuelvo a repetir. ¿Qué tipo de función es esta? Una función cuadrática. No hay pendiente. Es una parábola. No se confundan. Que el cohete vaya derechito así no significa que el gráfico de posición en función del tiempo sea eso. El cohete está acelerado. Los gráficos de posición en función del tiempo de un movimiento acelerado siempre siempre se representan en parábolas, porque la función es cuadrática. Está contenta esta parábola, porque el término cuadrático es positivo. ¿Qué significa esto? Que recorre mayor cantidad de espacio en las mismas unidades de tiempo. Eso me está diciendo. En algún lugar, por acá estará, por decir algo, no sé, no lo estoy haciendo proporcionado, ¿no? El 180 segundos y no me acuerdo cuál era la altura, el 16.000, una cosa así. No está para nada graficado en proporciones. En algún lado estará así. No hace falta hacerlo ahora. En X, en idio, en este caso es exactamente igual. 33.468. En este caso es igual, ¿eh? En este caso es igual, porque tienen los mismos valores. La función es la misma. Pero yo tengo que mirar siempre esto. ¿Qué tipo de función estoy graficando? Ahora vamos a graficar esta. ¿Qué tipo de función es esa que vamos a graficar ahora? ¿Lineal, cuadrática o constante? Las de velocidad son lineal. Lineal. Si son lineales, ¿qué me va a dar? ¿Pendiente parábola o una recta paralela al eje del tiempo? Una recta pendiente. Una recta pendiente. Velocidad de X, metros sobre segundos. Velocidad de Y, metros sobre segundos. Bien. El tiempo va a ser el mismo, 2,58 y moneda, no me acuerdo cuánto era. Cuando el tiempo es 0, ¿cuánto vale la velocidad en X? 0. Muy bien. Cuando el tiempo es 2,58, ¿cuánto vale la velocidad en X? ¿Lo habíamos calculado? No. ¿Lo podemos calcular rápido?
Sí. ¿Cuánto vale? ¿Qué tengo que poner acá en lugar de t? Ah, claro, es 258 metros sobre segundo. Claro, una pavada. Listo. ¿Cómo uno estos dos puntos? Con una recta. Bien, ahora sí. Y acá con este, ¿y este cómo me va a quedar? Exactamente igual. ¿Se entiende, no? Porque pusimos la velocidad en X y en Y 258. Para saber la velocidad en este instante de tiempo, lo que hicimos fue evaluar cada una de estas funciones con ese instante de tiempo. 1 por 258, 258. Está bien, que no era ese el tiempo, era 258 con moneda. No importa. La aceleración. Este es más fácil todavía, Y ahora con el de los tanques se complica. Más o menos. Vamos a ver. Vamos a ver. Aceleración de X, aceleración de Y, tiempo en segundos, 0, 0, 258, 258, metros sobre segundos al cuadrado, metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, ¿cuánto vale la aceleración de X? Del cohete. 1. 1. Y siempre va a valer 1. Por lo tanto, ¿qué dibujo va a tener? Una constante. Una recta paralela al eje del tiempo. En el caso de Y, lo mismo. Una recta paralela al eje del tiempo. Acá están las funciones de movimiento graficadas del cohete. Siempre prestar atención a cuáles son las funciones que estoy graficando y tengo que ver y pensar, esta es una cuadrática, esta es una cuadrática, el término es positivo, el término es positivo o no. Esta es lineal, esta es constante. ¿Es cuadrática? ¿Es una parábola? Bien. ¿Es positiva? ¿Parábola contenta? Bien. ¿Es cuadrática? Sí. ¿Es una parábola? Sí. ¿Es positiva? Bien. ¿Es lineal? Es una recta. ¿Es positiva? Bien, entonces va para arriba. ¿Esta positiva? También va para arriba. ¿Esta es constante? Es paralela al eje del tiempo. Eso es lo que tengo que mirar. Y ahora... La correspondencia. ¿Sí? ¿Cómo? La correspondencia. Claro. Claro, que haya una relación entre una cosa y la otra. Si no estoy inventando. Si no hay una contradicción. Y si hay contradicción, hay un error, por lógica. Bueno, graficaremos ahora las de el tanque. Pero, cuando hagamos el tiempo, ¿qué tiempo vamos a poner en las del tanque? Vamos a hacer las del tanque, ¿no? Vamos a poner posición de X, posición en Y, vamos a poner Y en metros, X en metros, T tiempo en S. Bien. ¿Qué tiempo vamos a poner acá nosotros ahora para nuestro tanque? Y 78,7 segundos. Más o menos. Sí. Bien. Pero, claro, vamos a hacer eso. Recuerden que acá vamos a hacer el 0 para el tanque. Entonces acá vamos a poner los 78, ¿cuánto era? ¿7? 7. Sí. Bien.
Bueno, cuando el instante inicial para nuestro tanque, que es nuestro tanque inicial, que en realidad es 180 del otro, ¿dónde estaba el tanque? ¿En qué posición de X está el tanque en el instante inicial del tanque? 16.200. 16.200. Entonces, la posición inicial del tanque va a estar a los 16.200. Lo voy a poner por acá. Acá está la posición inicial del tanque. ¿Está? ¿Cuál es la posición del tanque en X cuando el instante de tiempo es este? ¿Lo habíamos calculado? No. Lo podemos calcular. Lo tenemos que calcular. Para graficar esta función lo vamos a tener que calcular porque nos falta un dato ahí. Nos falta el dato de la posición en X cuando el instante de tiempo es este. O sea, ¿recuerdan el gráfico? ¿Cuán lejos cayó el tanque desde la lanzadera? Eso me está preguntando. Más, no desde la lanzadera, sino desde el punto de donde fue lanzado. No de la lanzadera, sino el punto donde fue soltado. O sea, ¿a qué distancia cayó el tanque de donde fue soltado? Esta parte sería. Bueno, vamos, ¿qué pongo acá? A mí me dio, ya hice la cuenta, 30.366 metros. Bueno. No sé si a uno le dio igual. Sí, a mí me da igual. ¿Cómo uno esos dos puntos? Una recta, porque es una función lineal. Es una función lineal. No está el término cuadrático. ¿Está bien que la recta me dé así en subida, una pendiente en subida? La pendiente es positiva, en este caso. Bien. ¿Qué significa? Que no hay aceleración en X. Y recuerden, esto es un tiro oblicuo, no hay aceleración en X. Bueno, posición en Y. ¿Cuál es la posición inicial de mi partícula cuando empieza a moverse, en este caso, cuando el tiempo, que llamamos tiempo sub cero? Es decir, ¿desde dónde empieza a caer? Eso me está diciendo. 16.200. Bien. Primer punto. ¿Cuál es la posición en Y en el instante de este 78,7 moneda? Está lleno de mosquitos. ¿No tendría que ser el mismo que en X? ¿Qué dicen los demás? O sea que el tanque... No, porque la función no es la misma. La función no es la misma. Pero además no es Tengo más eso. Espera. Piensen lo que están diciendo. Ah, porque es, claro, es una El gráfico cuadrática. era algo así. El cohete venía para acá y los tanques se soltaban y hacían esto. Acá están los 16.200. Acá están los 30.366. Una cosa así. En realidad, a eso habría que sumarle esto. Pero está bien, no importa, no interesa. Ahora, la posición en Y. ¿Cuál es la posición en Y? Final. Del tanque. 0. 0. Ojo con decir automáticamente es lo mismo que en X. Si nosotros, de hecho, hicimos todos los cálculos cuando igualamos la posición de Y a 0, porque termina a nivel del piso. Entonces, la posición final en Y de los tanques es 0, acá. ¿No? Tenemos dos puntos. ¿Cómo unimos esos dos puntos?
Con cavidad hacia abajo. Triste. Porque es una cuadrática. El término cuadrático es negativo con cavidades abajo. Entonces, ¿qué hago esto? ¿Está bien así? Podría sacar otro punto, para ser más preciso. Está bien, pero supongamos que no sacamos ningún punto para no hacerlo tan preciso. Pero la forma sería esa. El término cuadrático es negativo. Así que supongo que sí. Vamos de nuevo al gráfico. ¿No sería al revés? O sea, en vez con la panza hacia arriba, hacia abajo. Con cavidad positiva, con cavidad hacia arriba, ¿decís? ¿Así decís? ¿Que fuese algo así? No. Partiendo, digamos, desde 16.000, acercándose hacia hacia el eje, al centro de coordenadas. No sé si me expliqué. No, no entiendo lo que querés decir. No, dije una pavada, no me escuché. Bien, entonces, ¿cómo era el gráfico original? De nuevo, el cohete hace esto y los tanques hacen esto. Acá están los 16.200. Los tanques son soltados, se dejan caer desde los 16.200. ¿Qué hacen los tanques cuando se sueltan del cohete? Suben un poco y después caen. En algún momento superaron esos 16.200. Está bien, no sé cuánto es, pero acá hay una altura máxima de los tanques, estoy hablando. Entonces, este gráfico no está bien, porque si yo veo este gráfico me está diciendo que mi partícula nunca fue más alto que 16.200. Y cuando yo veo el otro gráfico, veo que en algún momento mi partícula fue más alto que los 16.200. Este gráfico no está bien. Este gráfico me tiene que decir que salió desde los 16.200, subió no sé cuánto y después volvió a caer. Este punto de acá, está bien, podemos calcularlo si queremos. Es la altura máxima de los tanques y sucedió en un instante de tiempo que es el tiempo de esa altura máxima. Capaz que no lo piden en un ejercicio. Acá particularmente me parece que no lo pedían. Pero si tuviéramos que completar este dato y este dato, ¿cómo haríamos? Por lo menos piénsenlo. No hace falta que lo hagamos. Pero si tuviésemos que poner acá un número y acá un número, ¿cómo harían eso? Y necesito ir a la función de velocidad sabiendo que la velocidad en i va a ser 0 en ese instante. Ahí está, como la velocidad en i en el instante de la altura máxima de los tanques va a ser 0, puedo igualar todo esto a 0 y ¿qué tiempo voy a terminar obteniendo? Este tiempo. ¿Y después qué hago con este tiempo? Lo meto en la función de posición. En la posición de i. Y entonces obtengo la posición de i en ese instante de tiempo, es decir, la posición de la altura máxima. Y ahí tendría ese dato. En este caso no lo piden, pero es muy probable que en un examen lo pidan. Claro, hay que tener muy presente eso de que si tiene velocidad, cuando cae se va a elevar un poco y después va a caer. Y sí, ¿no? Porque además lo vimos acá en el gráfico. Hace esto. A menos que sea algo que digan que algo es disparado horizontalmente, ¿no? O el de la moto que salta por el acantilado. ¿No? El de la moto es esta. La moto viene por acá y después hace esto. Bueno, ahí sí. Pero porque es la velocidad inicial tiene ángulo cero. Salto así horizontal. En este caso no. La velocidad inicial tenía un ángulo de 45 grados. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con esto.
Si acá fuese 0 la velocidad inicial, sí, está bien, sería como lo habíamos hecho antes, pero la velocidad inicial no es 0. La velocidad de x, metros sobre segundos, el tiempo, 78,7. Bien. ¿Cuál es la velocidad en x cuando empezamos a analizar los tanques? Vamos, gente. Vamos. 180. ¿Cómo? 180 metros sobre segundo. Bien. ¿Cuál es la velocidad en x cuando el instante de tiempo es 78,7? La misma, porque es La una misma. constante. Porque es constante. Chao. Fácil. Fácil, pero tiene que haber una correspondencia. La de I. Velocidad de I en metros sobre segundos. 78,7. Tiempo en segundos. Bien. ¿Cuál es la velocidad de I cuando empezamos a analizar nuestro objeto de estudio, en este caso el tanque? 180. 180. Perfecto. Primer punto. ¿Cuál es la velocidad en I? Al final, es decir, cuando toca el piso, ¿no? Lo habíamos calculado eso. Incluso era una pregunta, ¿no? No estaba en el punto E. Menos 591. Bueno, entonces acá no lo voy a hacer proporcionado, pero acá sería una cosa así. Menos 591. O sea, acá tiene que estar en proporción. No lo está. Aclaro que no lo está. Porque no tengo lugar ya en el pizarrón. Entonces el otro punto de la intersección está acá. ¿Cómo uno estos dos puntos? Con una recta, porque es Con una una función lineal. Es una función lineal. ¿Y está bien que me dé, esté con pendiente negativa la recta? Sí, porque es menos 9,8. Porque el término lineal es negativo. Exactamente. Bueno, ¿qué nos queda? Lo más fácil. Las aceleraciones. Aceleración de X. Aceleración en Y. Metros sobre segundos al cuadrado. Metros sobre segundos al cuadrado. ¿Cuánto vale la aceleración en X? 0. 0. Entonces, siempre va a valer 0. O sea, es una recta paralela al eje del tiempo, coincidente con el eje del tiempo, en este caso. En cambio acá, en Y, Menos 9,8. va a ser una recta paralela al eje del tiempo, pero no coincide con el eje del tiempo. Nos sacamos un 10. Nos hemos sacado un 10 en este modelo de examen. Había otros modelos, ¿no? Hay un montón, hay como 10. Más de 10. A ver, me parece que hay en la guía, en la parte de la guía, hay unos cuantos. Y los que yo le subí a la pestaña, que es una recopilación que yo hice de un montón de modelos de examen, hay una banda de modelos de examen, tiene un montón. Tienen para hacer 2 por día tranquilamente, ¿eh? Que recomiendo que lo hagan, además. No, hagan todos los modelos de exámenes que puedan. Esto lo hicimos en conjunto. No se confíen. Ah, si ya lo hicimos, el profe lo reentendí. Bueno,
Yo repito un montón de veces que no se confíen de ese sentimiento. No le hagan caso a ese sentimiento de decir, ah, lo reentendí, no es complicado. No le hagan caso a eso. Pónganse solos a hacerlos. Ah, profe, igual abajo están las respuestas, ¿no? No en todos, no. No. En esta parte, en este no sé si está la respuesta, puede ser, no sé. No sé, pero en los demás no. Ah, porque vendría bien para corroborar los resultados siempre. No, en los modelos de exámenes no están. No creo que estén. En este no sé si están. Acá parece que sí, puede ser que haya. No, en este no. O sí. A ver. Bueno, no sé. No sé, no importa. No, no están. En la guía no están. Y en los que yo le pasé tampoco están. ¿Hay alguna punta, alguna ayuda a cómo hacerlo? En la guía, en nosotros no. Estos son como modelos de exámenes. Los otros que yo les mandé no son modelos de exámenes, son exámenes que se tomaron, ni siquiera son modelos, así que imagínense que son bien reales. Se tomaron así, de esa manera. ¿Mm? Así que están bien cerca de la realidad. ¿Alguna duda? No, ninguna. Supongo que no va a pedir gráfico tomando los dos objetos de estudio desde el inicial. O sea, en vez de poner 78 segundos, poner 100... No, 256. 258, perdón. Se podría haber hecho y no era mucho más complicado. La diferencia quizás es que, por ejemplo, incluso se podía haber hecho en el mismo gráfico. Era un poco más lío, pero se podía haber hecho, qué sé yo. Porque se podía haber enganchado de alguna manera. Bueno, es un poco más lío. Pero depende de lo que pida el examen. Depende de lo que pida el examen. Pero si están bien hechos, si están así, yo no los voy a tomar como que está mal. No, tenías que haberlo hecho con todo. Porque para eso es como que tenés que sumar. A ver, si yo lo que vos decís es hacerlo completo, no tendría que agregarle a esto previamente esta parte, o una parte de esa parte en realidad. Porque recordemos que los tanques están con el cohete, entonces en realidad las funciones que me describen el movimiento de los tanques antes de ser lanzados son las funciones del cohete. Entonces como que no tiene mucho sentido engancharle a esto previamente esto. Hacer un gráfico donde quede esto. Algo así sería. ¿No? O sea, estamos hablando acá de un eje y esto tendría que hacer una cosa así, porque se va acelerando porque está dentro del cohete, se acelera dentro del cohete y son lanzados. Y después siguen un movimiento de caída de tiro oblicuo, que es esta parte. Lo que puede pasar en un examen es que se trate de un mismo objeto de estudio y que el objeto de estudio tenga diferentes aceleraciones. Eso ya lo hablamos igual. ¿Cómo tienen que analizar eso? Y eso también les va a aparecer en los modelos de exámenes. Por ejemplo, si yo tengo que hay, imagínense una línea recta, entonces creo que ya lo habíamos hecho esto, ya lo habíamos dicho. Parte un auto con una aceleración, viene por acá, sube una rampa y pega un salto y cae acá. Acá lo que tengo que hacer, inevitablemente, es dividir esto en tramos. ¿Por qué? Porque entre esta parte y esta parte, y acá, a esto le voy a llamar tramo 1. Porque acá el auto tiene una función que me describe su movimiento, que va a ser una función de un movimiento acelerado, pero por ejemplo que solamente tiene componente en X y no en Y. Acá cuando el auto está subiendo, le voy a tener que llamar tramo 2. Porque acá el auto, si bien está subiendo y puede ser, lo más probable es que esté acelerado, pero ahí va a ser otra la aceleración.
la aceleración acá del auto va a tener un componente en Y y un componente en X. Entonces voy a necesitar otro juego de funciones para explicar esto, que no es el mismo juego de funciones para explicar esto. Y una vez que el auto salta, le voy a llamar un tramo 3 y acá voy a necesitar otro juego de funciones. ¿Por qué? Porque acá es un movimiento típico de tiro oblicuo, donde la única aceleración es la gravitatoria. No me interesa la aceleración con la que venía. Entonces, la aceleración es constante en este tramo. Acá es otra aceleración, pero es constante en el tramo. Y acá es otra aceleración, pero es constante en el tramo. Entonces voy a necesitar un juego de funciones, posición, velocidad, aceleración, para cada tramo. Y es un solo objeto de estudio. Lo que tengo que entender es eso, que lo que me determina, digamos, ese juego de funciones es la aceleración, que sigue siendo constante, pero es constante por tramo, no significa que no cambie. En cada tramo es constante. El tipo de movimiento es diferente. Acá tengo un movimiento rectilíneo con aceleración solamente en X, acá tengo un movimiento rectilíneo con aceleración en X y en Y, y acá tengo un movimiento parabólico solamente con aceleración en Y. Entonces, no podría jamás representar todo este movimiento con un solo juego de funciones. ¿Qué aceleración le pongo? Si va cambiando. No podría hacerlo. No podría con un solo juego de funciones representar todo esto. ¿Se entendió lo que dije? Sí, sí. Bueno. Esa es la otra situación que se les puede presentar, así. No necesariamente así, pero sí con esto del cambio de las aceleraciones y lo tengo que analizar por tramos. Y van a tener que explicar por qué lo analizan por tramos, por qué separan el ejercicio en tramos. Eso lo van a tener que redactar. Bien. ¿Qué hacemos de ahora en adelante? Voy a cambiar la fecha de entrega de la actividad que tenían que entregar para hoy. La actividad 5 la voy a poner hasta mañana al mediodía. Condición de entregar esa actividad para poder presentarse al examen. Jueves nos volvemos a ver y vamos a hacer clase de consulta, de dudas. ¿Qué significa esto? Que me van a preguntar sobre los modelos de exámenes que hicieron, sobre los ejercicios que hicieron, o las dudas puntuales que tengan. Si no hacen ejercicios, de acá para el jueves, si no me plantean dudas, se va a desperdiciar la clase del jueves. Porque no van a tener dudas para plantearme. ¿Sí? Ok, profe. Otra vez con respecto al tiempo de la prueba. Es básicamente cuando vos quieras entrar hasta que termina. Sí. Hasta que termina. Si te despertaste a las 2 de la tarde porque saliste el viernes, podés ponerte a hacer el examen a las 2 de la tarde, no tenés ningún problema. Tenés menos tiempo. Nada más. ¿Sí? O sea, vos, el examen a las 6 de la mañana, creo que decía, si no me equivoco, decía 6 de la mañana, ¿no? Revisen bien. Creo que decía eso. Se abre. Automáticamente se abre el enlace de descarga. Descargan y se lo ponen a hacer y lo entregan en el transcurso del día que ustedes quieran. Repito, lo que ya había dicho antes de empezar a grabar. No se confíen, no se pongan a subir el archivo o a sacarle fotos 12 menos 10 porque no van a llegar. Y no va a haber nadie para ampliarles la entrega ni nada por el estilo porque todo esto está automatizado. ¿Está claro? Y no se pueden mandar el examen por mail. Si ustedes me quieren mandar a mí el examen por mail porque no llegaron, porque o me lo quieren mandar por WhatsApp, eso no se toma en cuenta. Es como, imagínense que ustedes están en la presencialidad y están entregando un examen. Y el profesor se fue a la casa. No le van a llevar el examen a la casa, ¿no? Si no lo entregaste, no lo entregaste. Bueno, acá te pasa lo mismo. Si no llegaste al horario de entrega, perdiste. Y eso está automatizado. No va a haber nadie para que les diga, bueno, no. ¿Estamos? Está perfecto.
menos a esa hora. Profe, Sí. en la página dice que el jueves 17 cada docente les dirá quién está en condiciones de rendir. ¿Cómo van a hacer? ¿Nos van a mandar un mensaje o nos vas a decir acá por el Zoom? Voy a publicar la lista, pero a ver, las condiciones para entrar en el examen, ¿cuáles son? Había que hacer, ¿cuántas eran? 2 actividades de esas que se autocompletaban, eran 2, ¿no? Si no me equivoco. Sí, creo que sí. 2. ¿Y cuántas entregas? 2. La actividad, la del tesoro de Newton, y las que le mandé ayer para hoy, que le extiendo para mañana. O sea, son 4 cosas que tienen que haber hecho. 4 cosas que tienen que haber hecho y haber aprobado. Si una desaprobaron, está bien, no hay problema. Pero, por ejemplo, hay gente que desaprobó la actividad de entrega, la de la búsqueda del tesoro, y no la reentregó. Bueno, esa persona ya está, no tiene chance, porque ni siquiera la entregó. ¿Mm? Ahora, si la reentrega la entregaste y te fue un poquito mal también, bueno, no importa, te puedo dar la oportunidad, siempre y cuando esta de ahora esté bien también. Pero son 4 cosas que hay que hacer para poder acceder al examen. No hay que estar, no se tomó lista ni nada por el estilo, son esas 4 cosas. Si está bien, se accede al examen. El que no entregó de la actividad 2, directamente ya no puede entrar al examen. Y el que la entregó la actividad 2 y desaprobó y no reentregó la actividad 2, no puede entrar al examen. El que desaprobó la actividad 2 y la reentrega de la actividad 2, bueno, con alguna chance, si aprobó la actividad que viene ahora, puede entrar al examen. ¿Se entiende? Así que cada uno más o menos ya sabe por dónde va. Ok, entonces hay que aprovechar la clase de consultas. Sí, antes de eso, entregar la actividad que tienen que entregar, que ahora le voy a cambiar la fecha y le voy a dar unas horas más, hasta mañana al mediodía. Eso es fundamental. Ok, yo en estos ejercicios de 2 dimensiones que había, no modelo de examen, pero había en la vida, este tema, los hice todo y en realidad tengo una duda sobre un ejercicio, pero en una dimensión. Bueno, el jueves lo planteás. Lo que yo quiero que entreguen es ese que les dije yo, el 5.5. Ese tiene que estar entregado mañana antes del mediodía. El que no hace el 5.5 no entra al examen. A eso es lo que voy. No tiene chance de hacer el examen. Ok, Que es uno de tiro oblicuo. Mucho más sencillo que esto. Mucho más sencillo que esto. Ahí está, en la pestaña nuestra está. Vayan a verlo. Bueno, dejo de grabar.